saludamos la presencia del señor decano de esta ilustre orden y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, el señor doctor Raúl Chanamé Orden. Muchas gracias, colegas, y bienvenidos a este importante acto académico. Señoras y señores, como sabemos, en días recientes la ciudadanía tuvo conocimiento de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional con el fin de que se despenalicen las relaciones sexuales entre menores de edad de entre 14 y 18 años. Es un deber del Colegio de Abogados de Lima, dentro de su programa de trabajo para este año, promover, capacitar constantemente a los señores miembros de la Orden y dentro de ellos también dar inicio a los debates correspondientes de los temas trascendentes de la vida nacional. El día de hoy se ha programado la conferencia Análisis Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional. La ciudadanía se pregunta: despenalización de relaciones sexuales con menores de 14 a 18 años. Para el día de hoy hemos invitado a distinguidas personalidades entendidas en la materia, todos ellos penalistas de gran trayectoria, maestros universitarios con la autoridad suficiente para exponer este tema. Saludamos la presencia en la mesa de honor del señor vicedecano de la Orden y profesor de Derecho Procesal Penal en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Mario Amorelli Pacha. Profesor de Derecho Procesal Penal en el posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras distinguidas casas de estudios del país, el señor doctor Julio Rodríguez. Con nosotros en el estrado de honor, un destacado profesional del derecho penal, profesor de Derecho Procesal Penal en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Academia de la Magistratura, el doctor Mario Rodríguez Hurtado. Acompaña el estrado de honor también al señor decano, al señor director de Comunicaciones e Informática Jurídica de la Orden, el doctor Osvaldo Serván Cayetano. A todos ustedes, gracias por su presencia esta tarde y vamos a ceder para palabras inaugurales al señor decano de esta ilustre orden, el doctor Raúl Chanamé Orden. Adelante. Abogadas y abogados que nos acompañan esta noche, estudiantes de Derecho, ciudadanos en general. El Colegio de Abogados se ha impuesto en estos meses de enero, febrero y marzo un intenso programa de capacitación. El día de hoy estamos realizando el segundo conversatorio de un tema de actualidad, como muy bien lo ha expresado el oficial mayor. Queremos que el colegio, los abogados, tengamos una opinión corporativa de los temas que están puestos en la agenda del debate jurídico y político en nuestro país. El día de hoy continuamos con esta segunda mesa redonda sobre la despenalización de las relaciones sexuales entre los menores de 14 a 18 años. El día lunes
tenemos una actividad importante. Existe el debate sobre el derecho de defensa y el libre ejercicio de nuestra profesión. El día lunes también tenemos un debate muy importante porque hay que dar respuesta al tema que se ha planteado, cuáles son los alcances del derecho de defensa y cuáles serían también los límites legales que este derecho tendría. Razón por la cual el día lunes tenemos una mesa redonda con diversos especialistas, con diversos defensores, para tratar académicamente este tema. Y ya está programado el diplomado de Derecho Procesal Penal, que ha rebasado todas las expectativas, ha cubierto el aforo, y estamos buscando implementar, dar el curso virtual y también habilitar el circuito cerrado para poder llegar al mayor número de abogados que quieren y legítimamente desean capacitarse. Este evento seguramente nos llevará a tener conclusiones sobre los aspectos que nos ha planteado la sentencia del Tribunal Constitucional 008-2012 en relación a la despenalización de las relaciones de los menores de edad. Razón por la cual se ha invitado a un competente panel que esta noche va a exponer. Con eso dejamos abierto este debate. No sé si está el oficial mayor, está presente, para dar inicio a esta mesa redonda que declaramos inaugurado, y vamos luego del evento a dejar también a las intervenciones puntuales de los colegas sobre este tema. Muchas gracias y éxitos a este importante evento. Bien, señoras y señores, vamos a dar inicio a este importante conversatorio con la intervención de los grandes maestros que hemos mencionado. En primer lugar, vamos a ceder el uso de la palabra al señor doctor Julio Rodríguez. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Saludo a la mesa de honor. Esta invitación que me ha dado mi directo amigo, el doctor Mario Morel, señor Mecal, a otro gran amigo de debates y conferencias, que es Mario Rodríguez. A mí siempre este tipo de eventos me causan bastante alegría académica. Ver tantas personas que después de su jornada de trabajo se dan el tiempo de venir acá a escucharnos, a soportarnos un par de horas, es algo que en verdad yo siempre aplaudo y saludo. Más aún porque el tema que nos toca es un tema que está muy colindante, y el debate que se generó en su momento a través de los medios ha sido llevado del plano de lo jurídico penal al plano de lo moral. Y a partir de ahí yo quiero iniciar mis reflexiones para atacar, en esencia, algunas críticas que recibió esta decisión del Tribunal Constitucional, y además para criticar uno de los plenos vinculantes que fue emitido por la Corte Suprema en su momento, corregido posteriormente, pero que es allí donde se puede vislumbrar que esta línea que existe claramente divisoria entre el derecho penal y la moral no puede jamás producir una intersección. Un profesor mío en España, en el doctorado, me dijo algo muy claro: el derecho penal y la moral son las dos riberas del río, nunca se pueden tocar. Podrán estar la una frente a la otra, pero no pueden intersectarse, porque eso generaría evidentemente que el derecho penal pierda su naturaleza objetiva y se transforme en una suerte innecesariamente de respeto por las creencias de uno en desmedro de los demás, porque hay tantas morales como personas en el mundo, y evidentemente no puede ser la moral de uno mejor que la de los demás. Razón por la cual el derecho penal no puede, no debe jamás inmiscuirse en el plano moral. El derecho penal debe mantener su cauce evidentemente objetivo. ¿Qué es lo que ha hecho el TC? Mario Moretti me ha pedido que me centre sobre todo en el análisis del TC a través de lo que ha utilizado respecto a los plenos vinculantes.
la etimología de esta norma, Mario la tiene muy presente y seguro se nos va a comentar. Yo solo haré una breve referencia, ¿no?, coyuntural de mi percepción por qué esta norma finalmente fue instaurada. El derecho penal tiene como naturaleza, obvio, la instauración de normas a lo largo del sistema jurídico. Las normas penales lo que buscan siempre tienen una suerte de función que se hace manifiesta, que normalmente, y así lo establecen todos los sociólogos jurídicos penales, esta función manifiesta que tiene la norma no se cumple. Lo que normalmente se cumple, y es lo lamentable, es la función oculta. La función manifiesta de esta norma estaba ligada a decirnos a todos: ojo, los que tienen menos de 18 años no tienen capacidad alguna para poder discernir respecto a su sexualidad. Es decir, los menores de 18 años no son personas capaces de ejercer su sexualidad. Cualquier acto que ellos realizasen respecto a su sexualidad era un acto nulo. Su consentimiento carecía de valor. Eso es lo que dice la norma. La norma lo que nos pone como función manifiesta es la tutela de una integridad sexual. El TC lo desarrolla largamente y en detalle lo que ya la doctrina había reconocido. Y ahí otra vez parto de una crítica muy dura a la postura usual, sobre todo del legislador peruano. La norma penal no es capaz de modificar la realidad. La norma penal tiene que adecuarse a la realidad. Porque qué bueno fuera, si la norma tuviese esta capacidad de modificar a la sociedad, definitivamente, pues lo que haría yo, como alguna vez un profesor lo dijo, voy y busco la mejor norma del mundo, de la mejor sociedad que entiendo que existe en el mundo. Por ejemplo, decimos, bueno, la sociedad de mayor respeto a los bienes fundamentales, de mayor convivencia social pacífica, pues vamos a los países nórdicos, vamos a Suiza. Compre la norma suiza, la traigo acá y el Perú es Suiza. Obviamente eso es absurdo. La norma no cambia la realidad, por lo tanto. Lo que hace la norma es reconocer la existencia de una realidad y regular los conflictos en esta realidad. Pero porque la norma me diga, hoy día los que tienen menos de 18 no van a tener actividad sexual, era obvio que no se iba a producir en la realidad. Esa era la función, entre comillas, manifiesta. ¿Cuál es mi percepción de la función oculta de la norma? Esta norma tiene una función oculta, una función política oculta. Esta norma fue producto de una suerte de presión de un sector bastante conservador de la sociedad que frente a las políticas sociales que en ese momento se habían aprobado en términos de salud, estaban en contra. Recuerden ustedes que la coyuntura de esta norma fue muy próxima a la aprobación de una política de salud en la cual todos iban a tener acceso libre a la famosa píldora del día siguiente. Y era obvio que un sector de la sociedad calificaba la píldora del día siguiente como un método anticonceptivo de naturaleza abortiva. Y por lo tanto estaban en contra. Y por ende, estando en contra, lo que hicieron es modificar radicalmente para ellos la percepción que se tenía de este método, no pudiendo criticarlo en términos de aprobación. Lo que hicieron es, superficialmente, instaurar una norma que lo que buscaba en el fondo era decir, ojo, los menores no pueden tener relaciones. Si los menores no pueden ejercer su sexualidad, a los menores no los puedo instruir en métodos anticonceptivos porque no pueden utilizar. Recuerden ustedes que en ese momento un congresista dijo que esta norma tendría que ir aparejada de otra norma que exija que la venta de cualquier método anticonceptivo en cualquier local público requería una identificación con un DNI de mayoría de edad. O sea, estábamos tratando de cambiar las percepciones que la ciudadanía tenía respecto al ejercicio de su sexualidad. La norma no cumplía su función manifiesta. ¿Y por qué no la cumplía? Todo el año pasado ustedes han escuchado reiterada y repetidamente
las estadísticas de iniciación sexual de los jóvenes en el Perú. ¿Cuál es el promedio? El promedio en el Perú de iniciación sexual es 12 años. Ese es el promedio. Algunos se pueden sorprender, no nos sorprendamos mucho. En Argentina, el tipo penal parecido a nuestro 173 dice que la edad de disposición de la sexualidad es a partir de los 12 años. En España es a partir de los 12, en Holanda a partir de los 13, en Francia a partir de los 13. No nos sorprendamos que las normas a nivel internacional han utilizado estos rangos hace mucho tiempo. Y ojo, el Perú tenía este rango ya reconocido desde muy larga data. Ya desde el Código del 24 lo hizo el Código del 91, no era ninguna novedad para nosotros. ¿Eso qué significa? Que la modificación que recibe el Código en ese momento no obedecía a una política criminal adecuada, sino obedecía a cuestiones de política coyuntural. Y básicamente estábamos también en un momento electoral. Entonces la norma cumplía un rol totalmente distinto al que debe cumplir. Seguro algunos detractores de la imposición, que hay varios, algunos ilustres amigos, dicen que las normas penales no deben servir para proteger bienes jurídicos, sino que la norma penal debe servir para proteger, en esencia, al derecho, para generar en la colectividad una suerte de fidelidad al derecho. Pues yo estoy en contra. Toda norma penal que se incorpora tiene necesariamente que proteger de un bien jurídico. De lo contrario, no merece estar en el Código Penal. Y esta norma lo que me decía es que protegía la integridad sexual, es decir, la sexualidad en formación de aquella persona que no era capaz de ejercerla. ¿Qué dicen los médicos? Los médicos dicen que los jóvenes ya tienen capacidad de ejercer su sexualidad a partir de los 13, 14 años. Entonces, si esto es así, ¿cómo yo quiero cambiar no solo las leyes de la naturaleza, sino los comportamientos sociales? Esta norma no tenía la finalidad obvia de tutelar la integridad sexual, que no la protegía, por demás. El efecto que se generó fue un efecto perverso. Personas que eran, ¿no es cierto?, menores de edad en un momento, tenían relaciones entre ellos, ¿a quién castigaban? Y escuché otro día una entrevista en la radio y me quedé realmente sorprendido, ¿no?, de un grupo de personas que parece que de derechos sabían muy poco, pero decía, no, tenemos que castigar al que es mayor. O sea, si yo tenía, y el locutor le dice, o sea, si yo tengo una persona que tenía un día más que el otro, ese era el responsable, sí. Y si los dos tenían la misma edad, hipotéticamente habían nacido el mismo año y el mismo día, ¿a quién castigaban? Y responde esta persona, al hombre. O sea, ¿por qué no? Supuestamente entre los dos había consentimiento, ¿por qué voy a castigar al hombre? La respuesta de esta persona, se presentaron como abogados. Es que el hombre es el que realiza el acto de penetración. Entonces yo digo, han leído otro código penal. El código penal nuestro ya no habla de penetración, habla de acceso carnal. Frente a una concepción moderna, de la mano de lo que promulgó el Código Penal Español del 95, nuestro código se modifica y reestructura el tipo penal de agresión sexual. Y dice que el verbo rector ya no es el que tiene acto sexual, sino el que dice que tiene acceso carnal. Y permite, de la mano de la presión que hace un colectivo muy importante feminicista en España, permite que el acceso carnal no solo sea de la forma tradicional por vía vaginal, sino también, ¿no es cierto?, lo hace expresamente por vía anal y por vía bucal. Y este colectivo también reclamó, yo estuve justo en esa época estudiando en España, este colectivo reclamó que también la introducción de objetos era un acto denigratorio de la condición de la mujer, y a la mujer se le introducían objetos y por lo tanto muchas veces no eran calificadas como agresiones sexuales o partes del cuerpo, distinta del contacto genital. Y el Código Penal Español recogió también eso en el 95. Nuestro código hizo después lo propio. Es decir, cuando se construye un tipo con características modernas,
con estructura lógica e implementando las necesidades de tutela, y después el legislador, ¿no?, lo que hace es elevarle la edad de disposición y pues quitarle todo este beneficio de estructura que se había construido previamente. ¿Por qué digo el primer pleno que se establece respecto a este delito tiene un contenido manifiestamente de carácter moral? Ustedes recuerdan que hay que reconocerlo, también muchas veces ha pasado en la historia del país. El primer acto que realiza un magistrado aplicando el judicial review, es decir, el control difuso de la Constitución, se hace en Arequipa. Y en Arequipa un juez dice: esta norma es inconstitucional, y la inaplica para un caso concreto, y establece que en ese caso no haya agresión sexual porque la persona consintió, y su consentimiento es válido. El caso concreto era un chico de 19, una chica de 16, y el juez narra las circunstancias fácticas, sin entrar tanto al ámbito doctrinario, pero sí las circunstancias fácticas, por lo que él entiende, ese consentimiento es absolutamente válido, no puede haber agresión sexual. Y narra cómo los dos jóvenes, el de 19 y la 16, se van al hotel. Y narra cómo la joven relata que incluso pagan a medias el hotel. O sea, ¿qué tipo de agresión sexual puede haber en ese caso? ¿No es eso la muestra más palpable del consentimiento? Eso es la modernidad, hay que compartir los gastos. En ese orden de ideas, miren lo importante de ese elemento fáctico que nos puede causar hilaridad, pero es importantísimo. ¿Qué es lo que Jaime nos puede decir? Oiga, esta persona de 16 años es incapaz de contratar. El Código Civil reconoce esa capacidad. Si es capaz de contratar, de subirse a un vehículo de transporte público, eso es un contrato. Es capaz de ir a una tienda y comprar. Es capaz de contratar para ir a una habitación. ¿Cómo yo la voy a conculcar en un derecho fundamental que es el desarrollo de su personalidad? Porque el ejercicio de la sexualidad es parte del desarrollo de la personalidad y un derecho fundamental a nuestra naturaleza ser humano. Por lo tanto, la decisión que realice este juez en Arequipa es trascendental. Este juez en Arequipa dice: esa norma es inconstitucional. Y yo le llamo. ¿Qué hace el Tribunal Superior en Arequipa? ¿No? Y presidido por el ahora vocal supremo, el doctor Salas. Efectivamente, esto es inconstitucional, y confirma la decisión. Se viene el caso al mismo. ¿Qué hace este primer pleno vinculante de la Corte Suprema del año 2007? Yo creo que este pleno vinculante del 2007, del 7 de 2007, es peor que malo. Es pésimo, porque vuelve a reconocerle a un tipo penal que tiene, como le dije hace un momento, una naturaleza puramente objetiva, cánones de naturaleza moral. Porque ¿qué me dice este pleno? Miren, vamos a tomar en cuenta, para no aplicar el tipo de agresión sexual, las siguientes características. Todas tienen connotación moral, como un factor para, evidentemente, atenuar la responsabilidad del sujeto. ¿Qué dice? Bueno, que la diferencia, ¿no?, de edad entre el sujeto activo y pasivo no sea excesiva. Primera pregunta: ¿cuándo es excesiva? O sea, ¿y quién es el sujeto activo? Porque, ojo, el tipo penal habla de acceso carnal. Y esta construcción típica del sistema jurídico español, todos los manuales lo dicen, lo que permite es que, construido hacia el tipo, el agresor sexual puede ser hombre o mujer. Ya no hay introducción de nada en el verbo nuclear. Es acceso carnal. Por lo tanto, la mujer puede agredir sexualmente al hombre también. Esta decisión ya habla de sujeto activo, por lo cual ya le establece ese San Benito al hombre.
cuando el tipo no hacía esa diferenciación. Pero me dice diferencia de edad excesiva. O sea, si el hombre, entre comillas, porque siempre somos los culpables, si el hombre tiene 50 y ella tiene 20, ¿es una edad excesiva? ¿Quién define? El mayor de edad 20, o sea, nadie se tiene por qué meter, ¿correcto? Bueno, entonces si tiene 14 y él tiene 30, ¿es excesiva? ¿Quién va a definir eso? ¿No estaría mi buen amigo, ilustre colega, el doctor Mario Moretti, feliz con una chica de 15 años? Sin ninguna duda, ¿no es cierto? ¿Y quién me va a decir a él que eso es excesivo? El definir eso como excesivo, ¿qué es? Moral. Pura moral. Si la persona es capaz de decir eso de sexualidad, no interesa la edad. Y eso es lo que esta norma, ¿no es cierto?, este pleno, precisamente me introduce. Criterio moral. Que existe entre sujeto activo y pasivo un vínculo sentimental, carente de impedimento o tolerado socialmente. O sea, un vínculo sentimental. O sea que si mi buen amigo, el doctor Mario Moretti, tiene una amiga cariñosa, ¿no es cierto?, eso es de vínculo sentimental. ¿O lo es? Obviamente 16 años, ¿no?, para que buscarse una mayor. Ese vínculo sentimental. Y si esta relación es ocasional, no entraba en el título. Significa que por eso esta persona tenía capacidad de decidir sobre su sexualidad. Es decir, si no establecía un lazo sentimental permanente, imperenne, ¿le aplicaba el tipo penal? Otra vez, estoy censurando moralmente. ¿A quién? A aquella persona, hombre o mujer, que tenga relaciones sin que no exista un vínculo sentimental. Me lo dijo no me lo dijo un abogado, no me lo dijo un médico, no, me lo dijo un experto en zoología animal. Me dijo, mira, mientras, y eso es lo que se ha determinado, mientras el mamífero es más inteligente, es capaz de ejercer su sexualidad en ausencia de fines reproductivos. Y yo, evidentemente, mostrando mi ignorancia, le digo, obvio, somos nosotros los seres humanos. Estás equivocado. Hay otro mamífero que es el más inteligente después del hombre, que también ejerce su sexualidad sin fines reproductivos. El delfín, correcto. No lo hace más que por diversión. Es decir, si nuestro intelecto nos permite ejercer sexualidad con fines no reproductivos, ausentes de cualquier tipo de vínculo, ¿significa que por eso tenemos que ser castigados realmente? Porque no hay un sentimiento. Pregunta, ¿y quién me define ese sentimiento? Otra vez, ¿no es subjetivo? O me diga, carente de impedimentos. O sea, eso significaba a todos aquellos, ¿no es cierto?, que eran tramposos, que tenían, ¿no?, sus canales por ahí tipo cable, varios canales a la vez. A ellos sí los castigaban, porque ellos tendrían impedimento de tener una relación ahí, entre comillas. ¿Por qué impedimento se puede referir? Los impedimentos que podría uno pensar para objetivizarlo de alguna manera son los impedimentos de contraer nupcias establecidos en el Código Civil. Pero otra vez volvemos al punto de origen. ¿Eso no es realmente moral? ¿Me puedo legislar sobre una base moral? O tolerado socialmente. Y ahí venía la contradicción absoluta. Ojo, la contradicción absoluta de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad altamente, pues, por decir de alguna manera, bastante ocupata de la boca para afuera. Entonces usted lee por las publicaciones que sacaba antes la revista Apoyo, y había una parte de la revista Apoyo que decía la cifra de apoyo, y hacían unos comentarios de las cifras respecto a ciertas circunstancias. Yo recuerdo haber leído en las cifras de apoyo: porcentaje de posibilidades de encontrar un hotel libre en la ciudad de Lima, en los enamorados, 0.0 tanto %.
van a decir que todos serán casados. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Que todos serán pareja. Y abajo esa cifra decía, ¿no? El que tenía una cercanía, porcentaje de posibilidad de encontrar un hotel libre en la ciudad de Lima. El día de la secretaria, que también el porcentaje era bastante bajo. Nuevamente, eso significa que de la boca para afuera lo censuramos, pero en la práctica está socialmente tolerado. Es la contradicción. Entonces, ¿a qué le hago caso? ¿A lo socialmente tolerado? ¿A los impedimentos normativos? Normal, por esta suerte de necesidad de justificarse moralmente, entra en flagrantes contradicciones y evidentemente en una inaplicabilidad absoluta. La tercera disposición decía que las costumbres y percepción cultural de los sujetos postulen la realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana edad. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo algo que es innecesario, algo que está reconocido expresamente en el Código Penal, el error de prohibición, y en mi opinión mal llamado error de prohibición culturalmente condicionado. Mal llamado porque todos los errores de prohibición se sustentan en la existencia de una diferencia cultural. A nadie se le ocurre decir que hay error de prohibición culturalmente condicionado cuando, ¿cierto?, una persona en Francia lo que hace es cercenarle clítoris, esta ablación de clítoris, por las prácticas que tiene de su cultura originaria en el África. Nadie le llama ahí error de prohibición culturalmente condicionado, le llama simplemente el error de prohibición, porque esa persona es incapaz de ser motivada por la norma. Por ende, lo que me está diciendo acá es lo que nuestro pueblo ya dice, error de prohibición, y lo repite, en mi opinión innecesariamente, pero igual lo repite por si acaso, porque al final seguido dice que el error de prohibición culturalmente condicionado. Entonces, tiene que establecer un acuerdo vinculante en lo que ya dice el Código Penal. Y finalmente dice, la admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto activo de las prácticas sexuales realizadas. O sea, para que me apliquen esta suerte de beneficio, yo tenía que aceptar haber realizado las prácticas. Claro, la pregunta que alguna vez me hizo un alumno, o sea, que yo tengo que contar en detalle todo lo que hice para que no me castigue. ¿A qué se refiere con aceptar? Pues obviamente si está procesado porque hubo una imputación. Esta decisión de la Corte Suprema, por eso en mi opinión, era muy mala. Saludablemente, al año siguiente, la Corte Suprema estableció un acuerdo vinculante que deshizo todo lo señalado que mencionaba y estableció que la persona que tenía más de 14 y menos de 18 tenía posibilidad de ejercer su sexualidad si así manifestase su voluntad. Y se acabó para la Corte Suprema el conflicto. Se acabó el conflicto para la Corte Suprema, pero no se acabó el conflicto en la práctica. En la práctica, ¿qué es lo que sucedía? Yo tenía igual personas denunciadas, personas investigadas por el Ministerio Público, personas detenidas preventivamente, porque el Ministerio Público no les aplica el acuerdo vinculante de la Corte Suprema, porque se aplica para jueces a nivel, ¿cierto?, de todo el territorio de la República. No se aplica para fiscales. Aun cuando, es obvio que reconocer, había fiscales, ¿no?, que hacían una interpretación extensiva y decían, claro, ¿para qué puede usar un hecho que en sí mismo para el órgano judicial ya es atípico? Y utilizaban y jalaban el acuerdo, los tiraban y ponían ahí que había una inviabilidad absoluta de denunciar porque esto iba a ser necesariamente archivado. A unos fiscales con esta percepción bastante correcta, en mi opinión, para mantener una unidad de decisiones en el sistema jurídico, utilizaron estas fórmulas para evitar denunciar estos casos. Pero cuando lo hacían algunos que se regían por esta vieja concepción rígida de que el Ministerio Público es el encargado de perseguir todos los delitos, famoso principio de legalidad procesal, en ese orden de ideas, algunos denunciaban y que algunos ordenaban detenciones preliminares y la policía detenía a las personas, a pesar de que manifestaban su voluntad de haber tenido deseos de tener acceso carnal disponible. ¿Qué es lo que ha hecho, por lo tanto, en mi opinión, el Tribunal Constitucional? Simplemente, como diríamos, es sencillo, ordenar las cosas.
lo que ha dicho es, esta norma es inconstitucional. No solo la ha fundamentado en una perspectiva del bien jurídico, desarrollo de la personalidad, y sobre esa base, el ejercicio de la sexualidad como parte del desarrollo, reconociendo que no hay indemnidad sexual que proteger ahí, de la mano de lo que establece el Código Civil. El Código Civil permite que una persona de 16 años se case. Y eso no se fue modificado. O sea que se casaba y no puede tener vida sexual, porque si no lo sancionaba penalmente al esposo. Absurdo, ¿cierto? Y como muchos casos que ustedes han escuchado y nos sonaban realmente absurdos. ¿Por qué? Porque teníamos a una chica, ¿se acuerdan? Que estuvo con un chico de 16 y estuvo perseguida penalmente. Tuvo que esconderse porque no de detención. Esto lo que está haciendo, en el caso, en mi opinión, del Tribunal Constitucional, es evitar esta suerte de contrariedad que había entre lo que el Poder Judicial tenía que hacer por mandato de este acuerdo vinculante de la Corte Suprema y lo que hacía el Ministerio Público. Reconociendo adicionalmente que no hay bien jurídico que proteger entre 14 y 18 años que no sea otro que la libertad sexual y no la indemnidad sexual. Que he manifestado mi opinión públicamente respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional. Me parece acertada, me parece correcta. Lo que hace, con la cuenta, es permitir que las normas se sacudan, por llamarlo de manera bastante coloquial, de esta suerte de campamento moral. El derecho penal, lo reitero finalmente, acuérdense siempre de esto, por favor, no puede acercarse a la moral. Porque si el derecho penal se acerca otra vez a la moral, pues viviremos otra vez aquellas épocas de persecución nefasta como la Inquisición, en donde la moral primaba sobre el derecho. El derecho penal es objetivo, el derecho penal previene bienes jurídicos, protege estos bienes fundamentales que permiten que podamos vivir pacíficamente en sociedad. El derecho penal no me va a cambiar la realidad. Y es más, mi opinión da un paso adicional. El derecho penal debería ir viendo que la edad de iniciación sexual hoy día es los 12 años y debería estar pensando en bajar ese límite a los 12 años, como lo han hecho en otros países. Yo no voy a evitar que los jóvenes tengan actividad sexual. Lo que debe hacer un Estado responsable es educar. La mejor manera de prevenir es educar, no castigar. La mejor manera de prevenir es que existan políticas sociales, educativas, de salud, que les enseñen a los jóvenes cuáles son los riesgos de iniciar actividad sexual, que estén informados y que su decisión no sea una decisión puramente ocasional de última hora, sino que su decisión del ejercicio de la sexualidad sea una decisión totalmente analizada, informada y estudiada. Y eso es responsabilidad del Estado y de los padres que puedan instruir correctamente a sus hijos. No con una norma de este tipo voy a evitar que realicen prácticas sexuales. Con una norma de este tipo lo que he generado es que los jóvenes no accedan y no conozcan métodos anticonceptivos, porque en muchos colegios se prohibieron las clases de educación sexual porque se decía, ¿para qué le voy a enseñar educación sexual si no van a poder hacerlo hasta que tengan 18? Cuando salieron a explicar y las estadísticas han arrojado que el nivel de embarazo no deseado en este periodo aumentó. Entonces, dejemos de ser moralistas o fatos y comencemos a tratar de utilizar el derecho penal para castigar lo que es relevante y dejemos en las políticas sociales la labor de educar, informar y prevenir aquello que no queremos: embarazo, enfermedades infectocontagiosas y cualquier otro tipo de consecuencia que se pueda generar a través de la expresión de una sexualidad no informada y educada. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias al doctor Hugo Lorenzo por su intervención dentro del marco del repertorio sobre el análisis jurídico del contrato. Seguidamente tenemos la intervención del doctor Mario Rodríguez Hurtado.
mientras hacen las instalaciones, señores, extiendo mis saludos a los directivos del Colegio de Abogados, a los colegas presentes en la mesa y a los participantes, abogados y estudiantes. El derecho no se somete a la realidad para buscar encaminarla positivamente, no tiene ninguna razón de ser, porque esta importante parte de la cultura y de la ideología de un país coopera con el resto de fuerzas en el destino de que un colectivo social se establecido. El derecho intenta, reflejando la realidad en la que surge, intenta dar pautas, dirigir comportamientos, orientarnos en obsequio de lo que nos interesa a todos. Que se puede manipular el derecho, que se lo puede convertir en un arma absurda de preferencias y exclusiones y de discriminación, desde luego, pero ese no es el derecho democrático, no es el derecho de avanzada, no es el derecho que promueve paz y progreso. Por eso hay que preguntarnos si entre tantas normas que componen el derecho, como mensaje que se dirige a los miembros de una sociedad para que encaminen su conducta según esas pautas colectivamente aceptadas, hay que preguntarnos por qué razón algunas de esas normas dicen que si no son cumplidas acarrearán una sanción, una pena, un castigo. Las normas penales. ¿Por qué es menester también invocar castigo, sanción, consecuencias aflictivas para quien incurra en una determinada conducta? Porque hay algunas conductas manifiestamente dañosas, lesivas o muy peligrosas para esos bienes que tratamos de proteger a través del derecho y sobre los cuales hay más o menos consenso. Cuando el ataque a uno de esos derechos es insoportable, intolerable, alarmante, entonces no bastan las normas administrativas, no bastan las normas civiles, no bastan las normas de carácter laboral. Es indispensable invocar y recurrir a las normas que sancionan, a las normas que imponen pérdida de derechos, tratando de establecer cierta proporcionalidad entre esa sanción y el daño que se produjo o el peligro que se suscitó. Tiene derecho el Estado, en nombre de todos nosotros, de invocar esas normas y a través de aparatos autónomos e imparciales declarar culpabilidad y sancionar. Sí lo tiene. ¿Por qué? Porque siempre que se trate de proteger bienes jurídicos del más elevado nivel, todos estaremos de acuerdo que no hay peor cosa que un ilícito criminal impune. Este país se pudre porque las normas que deberían castigar al infractor de esos bienes jurídicos tan importantes goza de impunidad, se burla del Estado de Derecho, se pone por encima de la ley y puede navegar como un pirata al que nadie va a ponerle freno. Eso no puede pasar en una democracia. Todos estamos bajo el imperio de la ley y el delito tiene que ser sancionado, porque no hay peor sensación para el colectivo social que la impunidad, el exceso, el arbitrio, la prepotencia. Ya pasó aquella época donde un expresidente esgrimía el siguiente axón: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Eso, señores, ya es
de épocas pretéritas. Ahora nadie debería estar en condiciones de ponerse por encima de la ley, para que los delitos no queden en impunidad y para también evitar errores judiciales que consisten en castigar a quienes son culpables, a la sociedad, no solo a nosotros, porque nosotros en alguna medida, por ser abogados o estudiantes de derecho, estamos relacionados con este sistema que el pueblo no entiende con claridad. El pueblo no sabe cómo trabaja la justicia, porque esta justicia ha sido secreta, arbitraria, abusiva, lenta, ineficaz, con procesos que se extienden hasta 8 años, con víctimas que nunca son resarcidas, con procesados que se pudren en la cárcel sin saber si son culpables o inocentes. Eso es lo que quiere el pueblo, y por eso el sistema de justicia penal, a ese que pertenecemos nosotros los abogados, tiene apenas el 17% de aceptación. Solo no gana el Congreso, que no es ningún, digamos, adalid de nada. Usina, de donde vino una ley como esta, la 28.704, que el tribunal ha tenido que expulsar del ordenamiento jurídico en la parte que modifica el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal. De ahí vino del Congreso. Y decía entonces, señores, que cuando hablamos de derecho penal y de normas de este carácter, debemos entender, como ya se dijo, que sirven para protegernos, para resguardar bienes jurídicos frente a ataques intolerables, insoportables, alarmantes, que no se pueden sanar o no se pueden enfrentar con otros mecanismos. Les pongo solo un ejemplo. Si un acreedor no es pagado por su deudor, resultaría un exceso, pues, que al deudor lo mandemos preso por no pagar, como hacían los romanos en época antigua. Ahora, hasta la Constitución es clara, no hay prisión por deudas. Entonces, el camino y la solución es la norma civil. Vaya usted y reclame ante el juez civil el pago de esa deuda. Pero cuando alguien igualmente nos defrauda, no nos paga, pero porque nos engañó, porque nos vendió algo totalmente inservible diciéndonos que era la maravilla, o cuando nos dijo que nos iba a entregar un terreno que nunca existió, también es una cuestión patrimonial, pero es un ataque de una envergadura diferente. No es simplemente no pagar, es defraudar el patrimonio de otro de una manera malvada, perversa. Eso es estafar. Y por eso, para castigar una estafa, para poner voto a eso, no basta la norma civil, se requiere de la norma penal. Eso explica entonces por qué no podemos renunciar a este conjunto, a este elenco de normas punitivas, siempre que intenten resguardar los valores que comúnmente compartimos: la vida, la libertad, el honor, la salud, el patrimonio, la fe pública. Por eso es que el derecho penal existe. Para eso existe. No para proteger partidos, no para proteger intereses subalternos, no para proteger privilegios, sino para reforzar la validez de aquellos valores que todos compartimos en forma consensual, que todos consideramos son importantes para nuestra existencia como sociedad y para nuestro progreso individual. Solo así se puede hablar de un derecho penal democrático, correcto, justo, debido, no abusivo. Porque ojo, el derecho penal, como es sanción, muy fácilmente puede excederse, muy fácilmente puede sobrepasar la línea de la proporcionalidad o caer
en apreciaciones absurdas que transformen lo positivo que busca el derecho penal en una desgracia, en un desaguisado, como hace esta ley. Partiré de un solo ejemplo. Imaginemos a un joven estudiante que ingresa a una universidad con apenas 16 años, que es casi la regla. Los muchachos ingresan a esa edad a las universidades. Durante los primeros 2 años, seguramente llevará adelante sus estudios y pasará ya a la especialidad que corresponda alcanzados sus 18 años. También es muy probable que en el curso de esos 2 años haya establecido amistades, amores o relaciones con colegas de su universidad de inferior año, que cuando él es mayor seguirán siendo menores, quizás de 16 o 17. Imaginemos que el padre se entera de esta situación, de alguna de la chica, ¿no? el enamorado mayor, ya de 18, y no lo acepta de ninguna manera. Si se hubiera aplicado esta ley tal como está dispuesta, no sería, pero ninguna justificación, no habría ninguna posibilidad, admitido que sea que se tuvo relaciones sexuales, que ese muchacho sea encartado, investigado y condenado con una pena mínima de 25 años. Eso dice el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal, en virtud de esta ley que felizmente ya ha sido expulsada de la legislación nacional. Cuando algunos termocéfalos, cuando algunos fundamentalistas dicen, pero ¿cómo es posible que no se va a proteger la sacrosanta puridad de los adolescentes y se va a traer abajo una ley tan importante? ¿Cómo es posible eso? Hay que protestar. ¿Qué dirías tú si esa ley se aplica a un hijo de 20 años, de 18 o de 19, por tener relaciones con una amiga o una enamorada de 15, 14, 16? ¿Conoces tú de que tu hijo podría terminar en la cárcel con un mínimo de 25 años y sin beneficios penitenciarios? Porque es un delito excluido de la obtención de beneficios penitenciarios por ser violación sexual. Y acá una precisión, señores. El derecho penal sexual en el Perú no existe por España, existe por nuestro propio trabajo. Desde 1862, el primer Código Penal peruano, que ya hablaba de estos delitos en agravio de menores. Y en 1862, para el legislador peruano penal, se cometía delito de violación o estupro de menor por el solo hecho de tener relación sexual con un menor, cuando el menor tenía de 13 para abajo. Cuando el menor tenía 13 o menos edad, era delito el tener acceso carnal o acto sexual con ese menor, aun cuando hubiera consentimiento, aceptación o lo que fuese. Era la llamada violación estatutaria, la violación presunta. Ya con el Código de 1924, era delito tener relación sexual, así fuera consentida, con menores de 16. Poco antes de la década del 80, el Código Penal del 24 fue modificado y la edad de la víctima para responder por violación sexual de menores, aunque haya consentimiento, fue establecida en 14. Y en el año 91 se reiteró que esa era la edad que había que considerar en la víctima para reprimir el solo hecho sexual con una víctima de esa edad, aunque hubiese consentimiento. Totalmente diferente
cuando la víctima tenía 14 o más años. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué se estructuró así la represión penal? ¿Por qué se tomó la edad de 14 años para decir cualquier acto sexual con un menor de 14 es por ese solo hecho delito? ¿Y por qué? ¿Por qué el acto sexual con un menor de 14 o más años será delito siempre que tomemos en cuenta otras circunstancias? Y no lo será si hay consentimiento. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué hay que proteger a los menores de 14? Porque ellos, según las apreciaciones médicas y según también las apreciaciones jurídicas, no están en condiciones de ejercer su actividad sexual libremente. El consentimiento que puedan dar para tener relaciones no es válido, no se toma en cuenta. Y el mensaje que se envía a todos es: así los menores de 14 acepten tener relaciones, usted debe evitarlas, usted no debe tenerlas, porque si las tiene será severamente castigado, puesto que esos menores de 14 para abajo no están en condiciones aún físicas, psíquicas y tampoco normativamente para ejercer su sexualidad. ¿Y por qué? Porque aún están en proceso de evolución sexual para, llegado el momento, poder ejercer libremente su sexualidad, pero en un desarrollo de carácter natural, espontáneo, voluntario, libre, sin interferencias externas, que es lo que implicaría tener relación con alguien. Por eso es que la ley, de una manera clara, dice: hay menores de edad, los que aún no han cumplido los 14 años, con los que no se debe tener relación sexual, así acepten, consientan, digan que están enamoradas perdidamente de quien tiene relación sexual con ellos. Basta el hecho de tener relación sexual con un menor que no ha alcanzado aún los 14 años para incurrir en un gravísimo delito. Eso es lo que se llama violación sexual de menores. Pero como en nuestro país abundan los náufragos, abundan los que hablan por hablar, ¿no es cierto?, no hacen ese distingo, olvidan ese importante distingo. La protección sexual del menor de 14 años ha sido afectada por esta ley. No, de ninguna manera, de ninguna manera, porque siempre, hasta hoy, al protegerse a los menores de 14 años y castigar severamente a quienes tienen relación sexual, no se ha tenido que considerar si se consintió o no se consintió. Eso no va cuando la víctima tiene menos de 14. Pero la cosa cambia cuando la víctima tiene 14 años o más, porque ahí también, médicamente, psicológicamente y normativamente, se acepta que un adolescente ya está en condiciones de ejercer, como cualquier otra persona, quizás de manera inicial, progresiva, etc., pero ejercer su libertad sexual. De los 14 años para adelante, salvo que se trate de una persona con discapacidad mental o con retardo, lo que fuese, salvo que se trate de ello, pero si se tiene 14 o más años de edad, como cualquier otra persona, lo decisivo es la aceptación, el consentimiento. ¿Por qué? Porque ya no se resguarda y ya no se defiende la indemnidad, el derecho a que el adolescente vaya desarrollando progresivamente para, llegado el momento, poder ejercer su libertad, sino ahora lo que se defiende es el ejercicio de ese derecho.
Y ese ejercicio tiene que ser libre, tiene que ser voluntario, no puede ser impuesto. Por lo tanto, será delito, así la víctima tenga 200 años, así la víctima tenga 20 años, si la relación sexual es impuesta, si la relación sexual no es voluntaria, libre, consentida. Cuando las personas tienen más de 14 años, los actos sexuales en los que se vean involucradas no le competen al derecho penal. El derecho penal no se puede meter debajo de las sábanas de las personas. Y así como en el año 91 el adulterio dejó de ser delito, porque era un absurdo ponerle esposas y barrotes al amor o a mejor entendimiento, ¿no? Y ojo, no es de mi factura esto, sino del maestro López Albujar, que cuando juez en Guara, allá por la década del 30, le llegó un caso de adulterio, él sacó su sentencia diciendo que el amor no delinque y absolvió a los adultos. A nuestro gran literato juez lo suspendió la Suprema 4 meses. 4 meses. La OPA de aquel tiempo lo suspendió. Al gran maestro López Albujar. Finalmente tenía razón. En el año 91 el adulterio se descriminalizó. Pero bien, volviendo a este asunto de la violación sexual de personas que ya tienen 14 o más años de edad. Como ya no se defiende el proceso de evolución sin interferencias, que es lo que llamamos indemnidad, algo así como no toques sexualmente a esta persona mientras no haya alcanzado el punto de desarrollo sexual para poder ejercer ese derecho. Como ya no se trata de eso, de indemnidad, sino de libertad, o sea, de ejercicio, la regla penal cambia. Mientras haya consentimiento, aceptación, voluntad, no hay delito. Lógico. ¿Cómo va a haber delito si estoy ejerciendo mi libertad? Si yo estoy decidiendo tener esa relación sexual. Si esa libertad no ha sido consecuencia o afectada por imposiciones, violencia, amenaza, ni nada por el estilo, ¿cómo se va a pretender de que eso es un delito? Sería permitir al derecho meterse debajo de las sábanas de las personas. Y eso sería una desgracia. Por eso esta ley, correctamente expulsada ahora en la legislación nacional, siempre tuvo una desgraciada infancia, una tórrida adultez, y ahora ya en la senectud ha tenido que entregar todo su pavilejo, ya que ese le ha dicho hasta aquí no más, ¿cierto? Bueno, por consiguiente, sería un absurdo, un completo error, que por ejercer libremente un derecho en el ámbito sexual o por tener relaciones sexuales con alguien que puede consentir en el marco de una relación aceptada y voluntaria, uno tenga que responder mínimo 25 años. Porque esa es la pena mínima del inciso 3, 173. Allá por el año 2006, cuando salió esta ley, escribimos un artículo que se publicó en la página del Poder Judicial sobre el legislador draconiano. Invocamos el ejemplo de González Blanco. Nuestro insignia prócer hubiera estado preso si lo alcanzaba esta ley, porque él se casó pues, con una menor de edad, con Adriana Bernoulli, siendo él ya un hombre que superaba los 30 años. No, grave. Esa señora lo acompañó toda su vida, fue su devota esposa. ¿Acaso hubo ahí una relación sospechosa, no? Criticable, abusiva, una relación voluntaria, consentida, fructífera y de larga edad? Adriana Bernoulli dedicó un libro biográfico llamado Mi Manuel, que se escribió con
Bien, pero si es así, ¿por qué nos ha ocurrido algo tan raro? ¿Por qué si desde 1862 esto ya estaba claro? En el 24 también y en el 92 se confirmó, terminamos convirtiéndonos en unos cancerberos. Bueno, la explicación es muy sencilla. Por un lado, el populismo penal es la primera herramienta del congresista que no tiene estrategia, plan, perspectiva, sino que cree que se sacó la lotería al ser congresista. No. El populismo penal. El populismo penal significa ¿cómo modifico el Código Penal para congraciarme con esas tendencias que se difunden en los medios de comunicación y obtener una aprobación rápida? Porque en el rubro más difícil, que es costo-beneficio, ustedes saben que para que un proyecto de ley se pueda aprobar, tiene que explicarse el costo-beneficio, y es ahí donde la mayoría de proyectos tienen dificultades, porque no pueden establecer que por esos cambios los beneficios van a ser mayores que los costos. Entonces siempre ponen, yo los invito a que ingresen a la página web, del Congreso y revisen los proyectos de ley, y verán que la gran mayoría de proyectos de ley que se refieren al Código Penal, donde hacen modificaciones como estas, dicen costo de beneficio, ninguno, porque no hay necesidad de invertir ni un real, ninguno. Y los costos para los indebidamente presos, y los costos en esta clara violación de la libertad personal a quienes se les está impidiendo de ejercer el consentimiento para tener relaciones sexuales luego de los 14 años, eso no son costos. ¿Eso acaso es agua de malvas? Efectivamente, el Estado no va a gastar por esta ley un centavo, pero ¿y el número de presos en las cárceles? Y el hacinamiento y todos los problemas de seguridad que se suscitan, eso no lo toma en cuenta el que propone, porque para él, como es solamente cambiar 4 o 5 letras o 4 o 5 renglones en un código, no habría ningún costo. Eso es una cosa. Pero, siendo tan claras las cosas, repito, siendo tan claro que cuando una persona ya está en condiciones de ejercer su libertad sexual, y libertad sexual significa decidir si tengo relaciones sexuales o no, y si decido tenerlas, decidir con quién. Eso es libertad sexual. La abstinencia, la castidad, están igual como decidir tener relaciones sexuales. Y si decido tener relaciones sexuales, ¿con quién? Eso es libertad sexual. Si eso es tan claro que no es delito, o que está de por medio de la voluntad, la aceptación, el consentimiento, ¿no es cierto? Preguntémonos, ¿por qué tanto tiempo ha tenido que pasar desde el año 2006? Para que recién recuperemos la razón y rectifiquemos un asunto tan crítico, no por el Congreso, porque en el Congreso hay varios proyectos para que se derogue este extremo de la ley. Y sin embargo, no ha habido consenso para votar en ese sentido. Ha tenido que ser el Poder Judicial primero quien consideró, mediante control difuso, que esta ley no podía aplicarse. Y luego el Tribunal Constitucional, que ha tenido que pronunciarse ya en control concentrado, para dejar sin efecto esta disposición. Hemos tenido, pues, que darnos maña para enfrentarnos a una tergiversación del derecho penal en el ámbito del derecho penal sexual de menores. Pero nosotros quizás lo entendamos bien, pero el ama de casa, la madre común y corriente, lo entenderá. Porque ¿qué es lo que señalan algunos fundamentalistas? Y con esto me acerco al final de mi intervención. Dicen, ahora que se va a permitir ya, así, de manera oficial, como si antes no hubiese estado establecido, ¿no? Se va a permitir ya que los adolescentes tengan relaciones sexuales y que su consentimiento tenga valor para que no haya persecución del mayor de edad que tiene
con el adolescente en la relación, esto va a ser libertinaje, Sodoma y Gomorra, ¿no? Pérdida de la juventud, una desgracia, ya vamos a vivir en el infierno. ¿Entiende? O, ¿cómo es posible a usted, señor abogado, que esté exponiendo, le gustaría que su hija de 16 años tenga relaciones sexuales con un hombre de 40 y que usted no pueda hacer nada pese a ser el padre, porque su hija efectivamente está enamorada o acepta tener esa relación? A ver, ¿qué diría usted? ¿No? La gente común y corriente, las personas de número, no necesariamente tienen que entender nuestras disquisiciones y apreciaciones técnicas, normativas. Y muchas veces tienden a creer que al haberse expulsado esta norma, los menores de edad quedan en desamparo. No los menores de 14 para abajo, porque ellos nunca han dejado de estar protegidos, puesto que ahí la relación sexual basta con ella para generar responsabilidad, así sea hay aceptación o consentimiento. No, estamos hablando de los menores de 14 para abajo. Muchos creen que ya no van a ser protegidos, y no es verdad. ¿Qué ocurre? Si un muchacho de 14 o una chica de 16, recurriendo a la violencia o a la amenaza, son violados, es un delito. Y un delito grave. El autor de aquello no puede eximirse responsabilidad bajo el argumento de que ya se expulsó esta norma del ordenamiento. No, un momentito, señor. La persecución ya no viene por el 173, viene por el 170, en sus varias modalidades. ¿Y qué tal si no se usa violencia ni amenaza, sino que al adolescente se le suministra, sin que se percate, un somnífero, una droga, para que quede inconsciente o no pueda resistir? ¿Eso acaso ha dejado de ser delito? Es un delito muy grave, se llama violación sexual alevosa. ¿Qué tal si un adolescente toma demasiado o se droga y se queda dormido o tirado ahí en el suelo? ¿Puede alguien venir y tener relación sexual aprovechándose de esa situación y decir, bueno, ahora ya estoy protegido por la sentencia del TC? No, señor. No, señor. Eso es delito. Y no dejará de serlo. Se llama violación sexual de persona incapacitada de resistir o inconsciente, sea adolescente o sea mayor de edad. Es delito. ¿Qué pasaría si un adolescente enfermo e internado en un hospital o un huérfano internado en un orfelinato o detenido en una comisaría o en un centro para adolescentes infractores, aprovechándose de su situación de inferioridad, quien lo tiene bajo su tratamiento, bajo su custodia, consigue que acepte tener relaciones con él? Fíjense, consigue que acepte. Ahí no hay violencia, no hay amenaza, no hay alevosía, no hay aprovechamiento de la condición de imposibilidad de resistir. Ahí hay hasta aceptación. Eso también es delito. Se llama violación sexual de persona dependiente. Si es un adolescente, también. Es más, si de una manera civilina, como don Juan, el de las novelas, al adolescente se lo engaña y se obtiene de esa manera su aceptación de la relación sexual, también es delito. Se llama seducción. Con un agregado, si el adolescente acepta, consciente, pero a cambio de alguna contraprestación económica o de otro tipo, también es delito. Se llama cliente usuario en el rubro del proxenetismo. Fíjense pues cuántas modalidades existen en el derecho penal para proteger a los adolescentes de 14 a más años. No es que han quedado abandonados, no es que han sido olvidados,
y que el Tribunal Constitucional ahora los ha servido en la mesa de los pedófilos o de los agresores sexuales. Eso está bien, pues, para que lo digan los plumíferos de siempre, ¿no? Los escribas de alquiler, que no conocen de derecho, pero se permiten no pontificar y hablar como si supieran algo de lo que se refiere, ¿no? Todas estas razones permiten señalar que a partir de 2006 los esfuerzos por evitar los estropicios generados por esta ley, esfuerzos observados en el Poder Judicial y ahora en el TC, han sido correctos. Que esto no desampara a los adolescentes que tienen más de 14 años. Gracias a que existen todas estas figuras del Código Penal que se aplicarían si es que se impone una relación sexual al margen de una estricta y válida aceptación o consentimiento. He ahí, pues, señores, la forma en cómo el derecho penal debe manejarse. Siempre la sanción, por ser dura, requiere un manejo fino. Es distinta la mano de un carnicero que la de un cirujano de primera, ¿no es cierto? Es distinto el hacha o el cuchillo de cocina que el bisturí. El derecho penal no se puede dar el lujo de ser el hacha del verdugo. El derecho penal tiene que ser el bisturí para sancionar y castigar como corresponde, evitando la impunidad, ahí donde se dé la figura exacta y correcta del delito que queremos perseguir y castigar. Cuando no recordamos eso, generamos problemas, dificultades. 6 años han tenido que pasar para que se restablezca la cordura en nuestro país en materia de derecho penal. Gracias. Doctor Mario Rodríguez Hurtado por su ilustración. Señoras y señores, la tercera intervención corresponde al maestro Mario Amoretti Párez. Muy buenas noches, señor decano, distinguidos miembros de la mesa, colegas aquí presentes, estudiantes. En realidad, quiero hacer una petición. Voy a intervenir solamente en calidad de panelista, a fin de hacerle algunas interrogantes a los que han tenido la amabilidad de exponer el día de hoy su punto de vista respecto a Julio Rodríguez en los plenarios de la Corte Suprema, a Mario Rodríguez Hurtado, su condición de profesor, sobre en un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hemos conversado con el señor decano y yo creo que ya una demostración del interés que vemos con la asistencia de parte de ustedes respecto a los temas relacionados con nuestra profesión. Esto es un problema no solamente de trascendencia nacional, sino más que nada de trascendencia jurídica para los efectos de, en su momento, haber dejado sin efecto el Tribunal Constitucional esta ley tan nefasta que se dictó exactamente en abril del año 2006, días antes de las elecciones. Porque, además de las razones que han expuesto los señores antes que me han antecedido con uso de la palabra, la verdad es que se dictó única y exclusivamente por razones políticas, razones electorales. Más de un congresista que fue el autor de este proyecto, o los autores de este proyecto, salían con su eslogan: cárcel a los violadores, pena de muerte a los violadores, con la única finalidad de captarlo.
Yo en realidad quiero también hacer presente a los asistentes y a los colegas, sobre todo, de que el Colegio de Abogados va a emitir un pronunciamiento respecto a las conclusiones a las que hemos llegado el día de hoy desde un punto de vista netamente jurídico. ¿Para qué? El Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, como institución, como ente rector de la publicidad en el país, emita un pronunciamiento haciendo ver cuáles son los alcances de esta sentencia dictada por el Tribunal Constitucional. Asimismo, queremos hacerle conocer, ya algo se adelantó el doctor Raúl Charamí, de que el próximo lunes va a haber una exposición respecto al derecho de defensa. En primer lugar, van a estar presentes como ponentes el doctor Raúl Charamé, el doctor César Nagasaki, el doctor Isaac Humala y el que habla, a fin de exponer cada uno desde su punto de vista. Ustedes me conocen en mi condición de abogado litigante. Ustedes saben que he de exponer la situación en la que vive el abogado de a pie para reclamar justicia. Asimismo, hemos invitado al presidente del Poder Judicial, al fiscal de la Nación y al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a fin de que estén presentes aquí, en este ilustre Colegio de Abogados, a fin de que nos hagan conocer su punto de vista. Ya conocemos el diagnóstico, ya sabemos cuál es la realidad judicial. Sobre todo, el tema que vamos a tratar va a ser crisis en la administración de justicia. ¿Cómo y en qué forma ellos nos ofrecen solucionar o por lo menos amenguar esta situación en la que nos encontramos? Venimos nosotros de una huelga. Mes de diciembre se ha trabajado a medias, enero se está trabajando a medias y en febrero se van de vacaciones. Vienen en marzo y en marzo recién comienzan a generar diligencias a partir del 15 de marzo. Es una situación muy lamentable, es una situación no solamente para los litigantes, también para los abogados. Porque para quienes ejercemos la profesión sabemos cómo y en qué forma nos afecta esta situación. Es allí que el Colegio de Abogados, frente a esta situación y haciendo eco de la preocupación de todos y cada uno de nosotros, estamos convocando a los señores a que hemos hecho referencia anteriormente, a fin de que nos expongan su punto de vista y que nos digan cuál es la solución que ellos plantean frente a esta situación. Y sobre todo, hacerle ver también al Ejecutivo la situación presupuestaria. Porque más de uno de ustedes, no solamente en las visitas en los juzgados, ven cómo los expedientes están en el suelo porque no tienen anaqueles. Y ahí, ¿qué podríamos decir? La administración de justicia está por los suelos. Vayamos nosotros a los lugares donde ya está implementado el nuevo Código Procesal Penal. Los cubículos en los cuales se les ha colocado a los fiscales. Y en realidad es fácil, sí. Se ha disminuido el número de procesos, es muy fácil, pues, porque ahora actualmente estamos frente a un código garantista. Esa es la gran preocupación y las razones por las cuales también hemos convocado al fiscal de la Nación, o en todo caso cada uno puede enviar a sus representantes a fin de que los exponga aquí en el Ilustre Colegio de Abogados y en este auditorio cuál es la realidad, cómo y en qué forma vamos a afrontar esta crisis crónica en la administración de justicia. En este preámbulo le hago una pregunta a cada uno de los panelistas, y que es una preocupación que la escuchamos y la leemos continuamente. Doctor Julio Rodríguez, le hago una pregunta de profesor universitario, y quizás en más de una oportunidad le ha gustado una chica menos de 18 años.
condición de profesor con una menor de menos de 18, mayor de 14 años, sería objeto de una sanción penal? Al doctor Mario Rodríguez Hurtado. Es una preocupación. Respecto a que sí se habla que se va a aumentar, se va a incrementar el proselitismo, que se va a incrementar los abusos sexuales, abusos deshonestos contra el pudor. Y asimismo, una interrogante para ambos frente a la situación, que si bien es cierto existen plenarios, pero la pregunta, no la pregunta, sino la realidad, los jueces inferiores, jerárquicamente, hacen eco de los plenarios. Se dice que son vinculantes, pero más de uno son testigos de excepción, que vamos ante un juez, pero la Corte Suprema ahí está de acuerdo, eso es lo que piensan ellos, yo pienso de otra manera, y tenemos nosotros que existen investigados, que existen procesados y existen sentenciados en virtud de esta nefasta ley. Le pregunto a ambos, ¿cómo y en qué forma, como abogados, se tendría que afrontar esta situación a fin de revertir y que esta sentencia sea aplicable a quienes están sufriendo investigación, procesos o sentencias ya condenatorias? Muchas gracias. Micro. Con la primera pregunta, es obvio, ¿a quién de nosotros no nos gustan los jóvenes? Es obvio. Miren ustedes, las modelos y los modelos hoy día oscilan entre 15 y 19 años. Es algo natural. Evidentemente a quien no le gusta una chica joven, ¿no? Como dice el doctor Amoretti, sí, pues, puede gustarnos a muchos. Evidentemente a mí menos que él por un tema de experiencia en la vida. Pero en la medida que no haya, como lo dijo Mario, en la medida que no haya un engaño, y un engaño idóneo, un engaño suficiente, que pueda ser calificado como seducción, cualquier tipo de ese comportamiento es penalmente irrelevante. No voy a mencionar los nombres porque mi buen amigo Mario Rodríguez y Mario Moretti saben, ¿no?, de ilustres colegas nuestros casados con sus alumnos. No voy a mencionar nombres, ustedes también sabrán quiénes son. Pero eso no es delito, pues. No tiene por qué ser. Ojo, es otro tema a debatir bastante largo, pero hubo una sentencia de nuestra Corte Suprema que colocó un ejemplo en el caso de seducción que sí es, para mi opinión, altamente peligroso. Ustedes lo deben haber leído esa sentencia, el famoso caso de los gemelos. Y la Corte Suprema dijo, en esa sentencia, colocando ese caso como ejemplo, que hay seducción allí porque la mujer fue engañada. Se trata del caso que ponen también los españoles en doctrina, de dos hermanos gemelos, ¿no? Uno de ellos tiene su enamorada, con la cual evidentemente tiene acceso carnal, tiene relaciones. La enamorada llega a la casa y el hermano se hace pasar por el otro y tiene relaciones con él. Nuestra Corte Suprema dijo que eso era seducción. En mi opinión es altamente peligroso que eso sea seducción. No todo engaño es idóneo y suficiente. No todo engaño tiene que ser penalmente relevante. Y es más, la doctrina tradicionalmente circunscribió el engaño en la seducción a aquel engaño que estaba directamente vinculado, y miren lo importante, con el ejercicio de la sexualidad. Por lo tanto, simplemente decía aquel engaño que tenga que ver con la disposición del acto sexual. Y entendía que ese engaño solo era la promesa de esposarse, la promesa de matrimonio. ¿Por qué otro engaño no puede ser seducción, en mi opinión? Porque se convierte en algo que puede estar lindante con el chantaje, con la extorsión. Imagínense ustedes, ¿no?,
que una chica que tiene 15 años, ¿no?, se le ofrece tener relaciones, pero le dice, mira, yo voy a dar relaciones contigo y te voy a llevar después al Caribe. La chica acepta porque la van a llevar al Caribe. Tiene relaciones y después le dice, ¿cuándo me llevas al Caribe? En verdad yo no te voy a llevar. ¿Esto es seducción? ¿Hubo engaño? Sí, hubo engaño. ¿Ese engaño es el idóneo para comprometer la disposición sexual? Yo creo que no. Y por eso no debería ser seducción. Si no, cualquier cosa sería seducción. No solo si te prometo un viaje, te prometo un anillo, te prometo una joya, te prometo un reloj, te prometo lo que sea. Eso va a ser seducción. Por eso se había limitado la promesa esponsal. Eso en cuanto a la primera pregunta que me hace Mara. En cuanto a la segunda, es un problema, ¿no? Es un problema lo que tenemos en cierre respecto a la aplicabilidad o no aplicabilidad de los plenos vinculantes. Lamentablemente, los magistrados a veces no leen las normas. El 959, ¿no?, que es invocado a la hora de establecer los plenos vinculantes, el artículo 116 de la ley orgánica, que también es siempre invocado para los plenos vinculantes, lo que hace es obligar a los jueces a respetar esos acuerdos. Esos acuerdos, entiendan ustedes, creo yo que hoy día están teniendo un mayor grado de apertura, todavía limitada, en mi opinión, y creo que a partir de estos debates en el Colegio de Abogados y la presencia cada vez más clara en el colectivo social del Colegio de Abogados de Lima puede hacer cambiar criterios. En otros países estos debates respecto a los acuerdos vinculantes se hacen con invitación, por ejemplo, a todos los profesores universitarios especializados en ese tema. ¿Para qué? Para que el debate sea abierto. Mientras el debate es abierto es más democrático y el consenso que se obtenga de esa decisión lo que genera en la colectividad es una mayor aceptación. Y por ello no se trata de lo que piensa un grupo de supremos, sino se trata del intercambio de ideas de los colectivos sociales vinculados al derecho, y en este caso el derecho penal. Con ese nivel de apertura tendríamos también un mayor espacio de reclamo para que la colectividad jurídica, magistrados, acepten la aplicación de los plenos vinculantes, que es, además, en buena cuenta, la aplicación de la ley. Yo incluso creo que aquel magistrado que no aplica un pleno vinculante comete prevaricato, porque los plenos vinculantes se convierten en parte de la norma aplicada. Gracias a usted por la amable atención. Buenas noches. He de responder las dos preguntas formuladas. La primera es, ahora que ya no existe el aspecto modificatorio del 173.3 por esta ley 28704, van a desmorzarse los delitos sexuales en agravio de los adolescentes. Vamos a tener adolescentes víctimas por todas partes, a troche y muche. ¿Será así? ¿Hecatombe? No, de ninguna manera. Porque si lo que estamos diciendo es, y el Tribunal Constitucional, no en una situación novedosa, porque esto ya se planteó en Arequipa y se han planteado los acuerdos plenarios, como se ha dicho, en el Poder Judicial. El TC ha tenido la sagacidad, porque también hay luces y sombras. En este caso, ha atinado conseguir esa tendencia que esforzadamente, con avances y retrocesos, se emprendió en el Poder Judicial, en Arequipa y a nivel de la Corte Suprema. Entonces, en la determinación del TC, el punto nodal, lo decisivo es, estamos hablando del derecho de las personas adolescentes al libre desarrollo de su personalidad, y dentro de ese libre desarrollo de su personalidad, la sexualidad para su ejercicio voluntario y consentido. Si estamos hablando de eso, entonces mal haríamos en mantener parámetros penales, porque eso es lo propio a cualquier persona en tanto derecho básico previsto en la Constitución. Por lo tanto, aquí, al poner al margen esta infausta ley, sacarla ya del ordenamiento jurídico,
lo que estamos haciendo es reconocer que el ejercicio de un derecho como es el derecho al libre desarrollo de la personalidad y dentro de esto, de la libertad sexual, es lo correcto, es lo positivo, es lo apropiado. Todo aquello que ofenda esa libertad, ese ejercicio de la sexualidad, convirtiéndose en imposición por violencia, por amenaza, por alevosía, colocando a la víctima, como dije, en imposibilidad de resistir o inconsciencia, aprovechándose de las debilidades o esa situación en la que se encuentre la víctima o sus discapacidades, aprovechándose de la situación subalterna o dependiente de la víctima o recurriendo al engaño o a la contraprestación patrimonial o de cualquier otro tipo, sigue dando base para castigar a los ofensores. Aquel que a golpe somete a un adolescente para tener relaciones sexuales es un criminal. Aquel que bajo amenaza practica el acto sexual o tiene acceso carnal con el adolescente comete delito. Aquel que se sirve de alevosía, del engaño, de la relación de dependencia comete delito. Aquel que paga por el sexo con un adolescente o le da una contraprestación de cualquier otra índole también comete delito. Por lo tanto, no es verdad, como algunos creen, que por haberse declarado inconstitucional esta norma, ya las víctimas adolescentes van a proliferar o no van a merecer la protección que les corresponde. A la segunda pregunta, los acuerdos plenarios. Acuerdo plenario, como todos ustedes saben, es la determinación que los señores vocales, bueno, antes se llamaban vocales, ahora jueces supremos de lo penal, toman con respecto a una serie de asuntos referidos al derecho penal material, por eso que se pronunciaron en su momento sobre este 173, o sobre cuestiones procesales, por ejemplo, la audiencia de tutela de derechos, según las reglas del nuevo código, por no mencionar los casos de lavado de dinero. Muy bien, son los máximos magistrados los que toman esa determinación y le dan el nombre de acuerdo plenario, para que todas las instancias inferiores apliquen esos criterios de interpretación, porque lo peor que le puede pasar al servicio de justicia penal en un país es que un juez diga que es de día y otro juez diga, por el mismo caso, que es de noche. ¿Se imaginan? ¿Quién podría tener la seguridad de cómo va a resultar un caso semejante a otro si es que no hay ciertos parámetros, cierta continuidad, cierta consistencia? Es lo que llamamos tradicionalmente jurisprudencia, pues, ¿no es cierto? O sea, lo que han dicho las máximas instancias en determinados casos que nos permiten hacer una interpretación general aplicable a futuros casos. Como nosotros no seguimos el sistema del common law, el sistema de casos y decisiones, sino la norma, nosotros no podemos decir, bueno, ¿y por qué las jurisprudencias tales dijeron tal cosa? Eso es lo que hay que seguir. No. Siempre vamos a decir, hay que aplicar tales y cuales normas, pero el problema es, ¿pero cuál será la interpretación de aquello para aplicar? Y ahí viene la importancia de los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios se refieren a tal o cual norma material o procesal, pero desde la perspectiva de la interpretación que hacen los máximos jueces, con la esperanza de que los demás jueces, las otras instancias, sigan esa pauta, sigan ese criterio. Ahora, puede un juez de número, un juez de paz o un juez penal o lo que fuese, o un juez superior decir, bueno, total, eso es lo que dicen los supremos, yo soy superior, yo hago, como soy independiente e imparcial, yo hago lo que me corresponde. No, señor, un momentito. La ley orgánica dice que cuando hay acuerdos plenarios o sentencias vinculantes, el inferior está en la obligación de aplicarlo, pero se puede
distanciar, sí, pero tiene que explicar por qué. Tiene que decir, el criterio de los señores supremos contenidos en el acuerdo plenario es este. Sin embargo, es este despacho de la consideración que las apreciaciones no discutidas, o sea, no puede dar una interpretación de lo discutido, sino tendría que invocar aspectos que no han sido materia de la discusión para interpretar aquel asunto en el acuerdo plenario para desvincularse. Él no puede decir, la interpretación es esta, a partir de tales extremos, y yo también voy a tener mi propia interpretación sin agregar ningún extremo más. Eso no se puede hacer. Cuando el juez quiere desvincularse, tiene que explicar cuáles son las nuevas razones, según su criterio, que motivan que él se aparte del acuerdo plenario. Pero eso es con el viejo sistema. El viejo sistema, el Código de Procedimiento Penal, es un mamarracho que hasta ahora no se niega a que lo sepulten, que está ahí, que resiste, y que lamentablemente no vamos a poder conocer en Lima el 13 como se esperaba, porque ya se suspendió en Lima la reforma durante el 13 para, según se dice, recuperar fuerzas y reemprender el camino del 14. Ojalá que así sea y la Virgen nos ayude, ¿no? El viejo sistema, que es un amasijo de normas sin concierto, sistemas que se contraponen unos contra otros, yo le llamo una promiscuidad normativa, ¿no? Permite que el acuerdo plenario, ¿no es cierto?, funcione de esa manera, no tan firme y contundentemente, ¿no? En cambio, en el nuevo sistema ya no existen acuerdos plenarios, ¿no? Lo que existen son acuerdos casacionales. O sea, ahora lo que llega a la Suprema con el nuevo sistema ya no son recursos de nulidad, ni son recursos ordinarios como las apelaciones, solo llegan recursos extraordinarios que se llaman casación en casos muy específicos, en los que la Suprema, por interés jurisprudencial, puede decir, este asunto que no debería verse como casación, yo digo que se vea porque es interesante para poder unificar criterios. Y lo vamos a hacer así, y vamos a tomar una sentencia casatoria y vamos a decir que todos tienen que cumplirla. Por ejemplo, la primera casación. ¿Sobre qué se ha pronunciado? Sobre prisión preventiva. Los autos de prisión preventiva no son casables. Las medidas coercitivas no son casables, terminan con apelación. Pero si la Suprema considera, para mejor interpretar el instituto, traer a su conocimiento ese asunto y pautar la interpretación, así lo hace. La casación 1, ¿no?, sobre prisión preventiva, es un ejemplo, y es así, se tiene que cumplir. Hasta que haya un acuerdo casatorio diferente, o una determinación de la Suprema. Entonces ahí sí un juez no puede decir, bueno, yo pues soy Superman, soy ¿no?, Solón, y yo voy a decir cuál es la interpretación. Que eso, señora Suprema, está equivocado. No, ahí ya no se puede decir eso. La casación sí tiene que aplicar. Es más, fíjense, cuando no se aplican esos criterios jurisprudenciales, se incurre en nulidad. Por ejemplo, a mi patrocinado lo condenan aplicando de una determinada manera un instituto que ya ha sido materia de casación, donde se dijo que la interpretación es otra. Señor, impugno, apelo, su sentencia es nula porque usted se ha apartado del criterio jurisprudencial que ya se estableció en casación. Y tengo todas las de ganar. ¿Por qué? Porque ya tengo un referente, un respaldo, una línea interpretativa, un cauce que da consistencia. Eso es lo que queremos. ¿Por qué en el Perú hay impunidad o error judicial? Porque como no hay criterios jurisprudenciales, criterios casacionales ya establecidos, entonces a un juez se le da la gana de decir que es de día y al otro que es de noche. Y como no hay con qué contrastarlos, eso nos va a crear serios problemas. ¿No es verdad? En cambio, con casaciones, decisiones que ya son interpretación homogénea, a la que todos tienen que someterse mientras
no haya un criterio que reemplace al anterior, va a haber predictibilidad. Yo le podría decir a mi cliente, mire señor, su caso es muy semejante al que se dio hace 4 o 5 años y la decisión de la Suprema fue tal, de manera que usted tenga por seguro, salvo que hay terremoto o la cosa cambie y se imponga una tiranía, usted va a ganar. Su caso tiene que salir de esta manera. ¿Eso quiere impedir? Que los abogados pues estemos en la chicana jurídica demorada, etc. Ya sabemos si tenemos la razón o no. Si no tenemos la razón, iremos pues a una terminación anticipada, a una negociación, a un criterio de oportunidad, no a una confesión sincera. ¿Para qué ya como necios nos vamos a poner en la posición de que no, yo soy Jalisco y voy a ganar de todas maneras, pese a que hay casaciones contra nuestra teoría del caso? Tendríamos que ser muy absurdos, muy tontos. Y si es que hay un criterio casacional, diremos, señor, sí, aparentemente somos débiles, no tenemos poder, nadie nos respalda, no tenemos ni un perro que nos ladre, pero la casación sí dice que tenemos la razón y que no nos pueden condenar. Así que vayamos de frente para nuestra absolución invocando esa casación. Eso es lo que produce la casación. Criterios uniformes que dan seguridad jurídica, que permiten predecir qué va a pasar en casos semejantes, qué van a decir o qué deben decir los jueces. El juez no nos va a hacer un favor resolviendo así, va a estar cumpliendo el deber de respetar la jurisprudencia uniforme, obligatoria para todos, mientras no se cambie. Eso es lo bueno del nuevo código. El régimen casatorio como tarea de la Suprema. Ya la Suprema no tiene por qué ver casito por casito, asunto por asunto, sino los grandes casos, los grandes problemas, los asuntos interpretativos delicadísimos para dar una pauta para que todos podamos seguir ese camino, ¿no? Ojalá que eso se consolide y así mejoremos nuestro servicio, que está bastante mal hecho. Tenemos el comentario final del distinguido maestro Mario Moretti Pacheco. Muchas gracias. Queremos hacer la precisión de que también había ofrecido venir la asesora del magistrado del Tribunal Constitucional, que había dado un voto singular, es decir, a exponer las razones por las cuales había este magistrado votado en contra de esta sentencia que ha sido materia de análisis. Esto es con la finalidad de precisar y hacer ver a todos los aquí presentes de que no solamente nos necesitamos a invitar a los que están de acuerdo, sino también a los que están en desacuerdo, que lamentablemente no han venido, pero sí es imperioso de que hagamos conocer estas cosas. Les agradecemos nosotros su presencia y damos por clausurado este tema.